Es noticias, reportajes, deportes, turismo, UNC Canal 23. Muy buenas tardes a toda la comunidad cajamarquina, a la Universidad Nacional de Cajamarca. También muy buenas tardes a todos los que se encuentran presentes en esta nueva edición de Diálogos con Sentido, este episodio internacional en donde vamos a estar conversando con el analista argentino, analista internacional, Cristian Lamesa, que esta tarde nos va a acompañar para tratar un tema bastante interesante y sobre todo de actualidad que, bueno, en todos los medios se ha venido difundiendo, que es el tema de la captura de Nicolás Maduro, que nosotros hemos titulado Venezuela en el mapa global, implicancias de una captura histórica. Pero antes, no quiero dejar de agradecer al rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Berardo Escalante Sumaeta, quien hace posible que estos espacios vengamos difundiéndolo a través de nuestras redes de la Universidad Nacional de Cajamarca y por supuesto también al doctor Carlos Rosales Loredo, el vicerrector de investigación, junto con el doctor Jorge Tejada, el vicerrector académico de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, quienes en un esfuerzo conjunto han permitido de que la universidad tenga un espacio de análisis político, internacional, local, regional y nacional, que nos permita tener una claridad más acuciosa sobre los diferentes procesos que atravesamos. Este espacio está también, se realiza bajo la colaboración permanente de la Asociación Estrategia Social, una asociación cultural que nos permite también generar las conexiones con el público cajamarquino del interior de la región. Quiero agradecer también profundamente a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, específicamente a la Gerencia de Cultura y Turismo, que a través de su agenda cultural también nos permite que difundamos nuestros contenidos académicos dentro de sus espacios pertinentes, ¿no? Un agradecimiento al arquitecto Fernando Silva, quien muy amablemente hace posible que a través de las redes de la municipalidad estemos presentes también para poder plantear una perspectiva diferente sobre temas de distintos tópicos. Hoy nos acompaña desde la República de Argentina Cristian Lamesa. Él es analista geopolítico, conferencista y escritor reconocido internacionalmente por su trabajo en estudios estratégicos, multipolaridad y gobernanza global. Cristian Lamesa ha sido galardonado con el premio Educador Extranjero del Año en el 2024 por la Sociedad Rusa Snadniet, institución en la que además desempeña como embajador de su país, consolidando una trayectoria intelectual de alcance global, de alcance internacional. Diálogos con Sentido es un espacio de análisis académico, de reflexión crítica de la Universidad Nacional de Cajamarca, producido a través del Vicerrectorado de Investigación y Estrategia Social. En esta edición especial presentamos un episodio orientado a examinar fenómenos contemporáneos desde una perspectiva académica, plural y rigurosa, conectando a nuestra Universidad de Cajamarca con los grandes debates del sistema internacional. Este episodio le hemos denominado Venezuela en el mapa global, implicancias de una captura histórica. Durante la madrugada del 3 de enero, un hecho sin precedentes alteró de manera abrupta el equilibrio político y estratégico de América Latina. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ejecutaron una operación militar de alta precisión sobre el territorio venezolano, golpeando objetivos estratégicos en el puerto de La Guaira y el complejo militar de Fuerte Tiuna. El resultado inmediato fue la captura y la extracción del presidente, en este momento ya expresidente Nicolás Maduro y su esposa, dando inicio a un escenario de conmoción interior, vacío de poder y profunda controversia internacional. Hoy vamos a analizar junto con nuestro invitado, el analista internacional, especialista en geopolítica, Cristian Lamesa, quien nos va a ayudar a comprender un poco mejor este hecho trascendental e histórico.
La intervención estadounidense se desarrolló mediante el empleo de fuerzas de operaciones especiales con apoyo aéreo avanzado. El objetivo principal fue neutralizar nodos de mando, infraestructura crítica y capacidades convencionales del régimen venezolano con el fin de facilitar la captura de en ese momento, el jefe de Estado. Tras la operación, Nicolás Maduro y su esposa fueron extraídos de su país y trasladados a una unidad naval estadounidense, abriéndose la posibilidad la consecuencia de un juicio en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, por acusaciones como son narcotráfico y terrorismo. Desde el punto de vista institucional, la captura de Nicolás Maduro forzó la activación de mecanismos de emergencia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió funciones de mando de manera provisional, mientras el ministro de Defensa instó a preservar el orden interno de este país, de Venezuela, y evitar el colapso del aparato estatal de este país. Sin embargo, esto no queda simplemente dentro de Venezuela y dentro de Estados Unidos, que han actuado en este país, sino que países como Rusia, Irán, Chile, Cuba y Colombia condenaron la acción calificándola como una violación de la soberanía venezolana y una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Estos estados sostienen que el uso de la fuerza carece de justificación jurídica en este hecho, al no existir un mandato del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, actores internacionales adoptan posturas más ambiguas de respaldo directo o de crítica también directa, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, expresó su apoyo a una transición política ordenada y al mismo tiempo hizo un llamado a respetar el derecho internacional. En esta perspectiva, a medida de introducción para sentar el precedente de la conversación, de la entrevista que vamos a tener con Cristian, es que vamos a tener esta conversación para nuestra Universidad Nacional de Cajamarca. Cristian, muy buenas tardes, Dios por tu presencia. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches desde aquí, ya 8 de la noche, 8:06. Y la verdad que estoy encantado, muy agradecido a vos, César, por esta invitación, y quiero hacer extensivo tu reconocimiento, tu agradecimiento a las autoridades de la universidad y a todos los que colaboran en que este proyecto tan valioso pueda ser una realidad. Así que, bueno, mi agradecimiento y felicitaciones también. Gracias, Cristian. Para nosotros es muy importante que nuestra universidad cumpla el papel que le exigen los tiempos actuales sobre dar una explicación de los hechos que acabo de comentar, ¿no? En ese sentido, Cristian, permíteme hacerte la primera pregunta. ¿En qué medida la captura de Nicolás Maduro, el ex jefe de Estado venezolano, ha ejercido, digamos, la reconfiguración tanto de Venezuela como la reconfiguración política de la región latinoamericana y, por supuesto, a nivel también internacional, allende nuestras fronteras? Mira, es bien interesante lo que planteas, pero antes quiero, si me regalás 30 segundos, porque cuando vos hacías la presentación pensaba que para mí como argentino estar participando en esta charla para una prestigiosa universidad del Perú, país que es más que hermano de la Argentina, y pensaba también que, fíjate qué casualidad, ¿no? Que estemos peruanos, argentinos, charlando sobre este tema, sobre Venezuela, que en ese momento tan dramático para mi país, que fue la guerra de Malvinas, Venezuela y Perú fueron los países más cercanos, los que más nos ayudaron, realmente demostraron ser más que hermanos. Si bien todos los iberoamericanos somos hermanos, pero creo que Perú y Venezuela sobrepasaron eso, y yo como argentino quería decirlo, ya que fue uno de los tres, fueron dos de los tres países que más ayudaron a mi país, recordando que el tercero fue, paradójicamente, y aunque haya sido ocultado por la historia, la Unión Soviética. Así que, bueno, dicho esto, estimado César, yo creo que con este hecho, que tiene muchas aristas, se lo puede analizar desde el derecho internacional, desde la geopolítica, desde la geoestrategia, desde lo que es hoy el tablero y la definición de las áreas de influencia dentro de este nuevo mundo multipolar. Yo creo que por una cuestión del destino y de las inmensas riquezas que tiene específicamente en lo petrolero, Venezuela vino a
a formar parte de este tablero de ajedrez y por supuesto que esto tiene que ver con algo que yo ya anticipaba en el mismo momento que Donald Trump gana las elecciones en este último gobierno. Él, no sé si recordás, seguramente que sí, César, cuando él ya es electo, pero todavía no había llegado al Salón Oval, él empieza a hablar de Groenlandia, que es algo que es de suma importancia, y yo decía, es de lo principal en la agenda de Donald Trump, y también de Canadá como el estado número 51, de México, la frontera sur, el canal de Panamá, etc. Yo en ese momento dije, claramente Donald Trump acá lo que está haciendo es definiendo el área de influencia de los Estados Unidos, lo que él considera que tiene que ser su área de influencia. Y esto obviamente, como Donald Trump... porque también hay un tema que es bien interesante. Hay quienes caracterizan a Donald Trump diciendo, es un fascista, es un ultraderechista, es un ser nefasto, es más de lo mismo de todos los yanquis históricamente. Yo creo que es un análisis que tiene cierta pereza intelectual. Yo creo que Donald Trump es un fenómeno muchísimo más complejo, podemos hablar durante esta charla de eso, pero Donald Trump sin duda leyó algo que o no leyó o no quisieron ver o no querían reconocer la administración anterior, la de Biden, que se empeñaba en esa confrontación abierta con Rusia que nos tuvo al borde de una guerra mundial y tratando de garantizar la permanencia de un mundo unipolar. Yo creo que Donald Trump entendió que eso ya no era posible, que el mundo es multipolar, y en ese sentido la estrategia de Donald Trump es ese juego de sentarse a la mesa tres grandes polos en ese mundo, que serían por supuesto Rusia, China y los Estados Unidos. Y en ese sentido, vos fíjate que yo ayer lo decía en la prestigiosa pantalla de Negocios Televisión, decía, esto es un ajedrez ciertamente violento, que es la paradoja, porque el ajedrez no es violento, pero, y con esto cierro, así seguimos charlando, vos fíjate lo gravitante en lo que es esta escena geopolítica, que cuando Donald Trump planteó esa pulseada con las tarifas con China, lo recordarás bien, China hizo una jugada magistral, hizo una movida en la cual dijo, no hay más tierras raras, se suspende la venta de tierras raras para Estados Unidos, y Donald Trump tuvo que bajarse, tuvo que modificar la jugada, porque no puede sin las tierras raras de China, que es el principal, el 90% de las tierras raras del mundo las produce China, las refina China. Entonces, el 70% del petróleo de Venezuela va a China. Entonces, vos fíjate cómo fue hacer una movida en la cual, incluso ante la intranquilidad y la protesta de China, le dice Trump, le manda el mensaje que China esté tranquila que va a tener su petróleo, pero va a ser a través de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Toma el poder del grifo mediante el cual le puede abrir o cerrar a China. Entonces, todas esas sutilezas y no tanto son las que están sobre el tablero en este momento. Perfecto, Cristian. Cuando nosotros analizamos estos hechos a la luz de la geopolítica, a la luz de las relaciones internacionales y a la luz, por supuesto, de los países que están conformando los nuevos bloques de poder en este nuevo mundo multipolar, quizás se nos escapa o quizás, por ejemplo, desde la universidad olvidamos que todo esto tiene repercusiones en la economía de nuestros países, por ejemplo, ¿no? En las decisiones políticas que se toman en nuestros países o en las mismas relaciones que nuestros países comienzan a tejer en este ordenamiento jurídico internacional. Bajo esta perspectiva o bajo este enfoque, digamos, que estoy planteando, ¿cuál es el meollo del asunto con respecto al hecho que ha ocurrido, ¿no? De la extracción de Maduro de su país, otros le llaman el secuestro de Maduro de su país, para las poblaciones latinoamericanas? Es decir, ¿qué implicancias tiene este hecho
en las relaciones, por ejemplo, de Argentina o de Perú con Estados Unidos, con Rusia o con la India, ¿no? Que a veces lo vemos tan lejano, pero no es así, estamos todos de alguna manera vinculados. Sí, sí, la diferencia, por ejemplo, con la India, vos nombrabas a la India. Vos fijate que hace un tiempo planteó el tema de unos aranceles elevados como una especie de castigo por consumir hidrocarburos rusos. Algo que era a todas luces una excusa porque con China, que es el principal consumidor de los hidrocarburos de la federación, no aplicó esas tarifas. ¿Cuál era el tema con la India? Que no quiere que se suba a la mesa. Quiere evitar que se suba a la mesa. Esa mesa que yo te decía que están los tres grandes, bueno, la India quiere subirse porque es una potencia, se prevé que en un par de décadas va a ser la segunda potencia industrial tan solo por detrás de China, relegando a Estados Unidos al tercer lugar. Vos fíjate lo sensible que es esto para Donald Trump. Entonces, mientras Estados Unidos no quiere que se arrime a la mesa, Rusia le arrima una silla a la India. Entonces, son todas muchas sutilezas y no tanto, como decía recién. La diferencia con nuestra región justamente es esta que mencionaba al principio, es entenderla como su área de influencia. Vos fíjate que de Taiwán habla poco y nada Donald Trump, haciéndole un guiño a China en ese sentido. Fíjate cómo tiene una indiscutible voluntad de llegar a una paz en Ucrania con Rusia y generar una asociación con la Federación. Rusia tiene muchas cosas que Estados Unidos necesita para su reindustrialización, entre otras las tierras raras, tierras raras que también tiene Groenlandia, que tiene Venezuela. Entonces, ¿cuál es la...? A ver, yo te decía, Donald Trump, el que lo analiza con pereza intelectual es, la verdad que es una pérdida de tiempo. Vos fíjate las anomalías que se dan en este caso. Nosotros estamos acostumbrados a las operaciones de descabezamiento, de golpes de Estado, etcétera, que se han llevado adelante en nuestra región a lo largo de la historia por parte de los Estados Unidos. ¿Cuántos antecedentes hay que se haga esta operación, que fue sin duda, yo la califico como un secuestro, una violación del derecho internacional, de la soberanía de un país independiente y de algo que también forma parte del derecho internacional, que es la inmunidad presidencial? Que muchos de los que la denuncian ahora, como Chile, Brasil, Colombia, también hicieron el caldo gordo en el no reconocer el resultado de las elecciones de 2024, el tema de las papeletas, haciendo algo que no corresponde, que es que se establece la no injerencia en los asuntos internos de otros países, que por ejemplo Rusia y China hacen realmente culto de esto. Entonces, eso es lo que yo lo digo ahora a la pasada, porque también es un poco, cada una de estas cosas es abrir un poco la caja de Pandora y lo que puede venir después, porque ahora lo condenan, pero ese desconocer el resultado o involucrarse en los asuntos internos de Venezuela un poco dieron el respaldo a que Estados Unidos hiciera esto, que por otro lado vos fijate cómo el mismo Donald Trump desacredita esa versión cuando desconoce cualquier tipo de legitimidad de María Corina Machado, diciendo que incluso hasta era un inepto y que no tenía representatividad en Venezuela. Las dos cosas no son posibles, o la votó el 70% de la gente y el chavismo robó la elección, o no tiene representación ni aceptación popular en Venezuela. Dicho esto, es muy anómalo llevarse secuestrado al presidente, pero dejar toda la estructura de gobierno. ¿Esto qué nos dice? Nos dice varias cosas de Donald Trump. Nos dice, no quiero experimentos, ya aprendimos los estadounidenses lo que es generar el caos en un país y que se termine transformando en un estado fallido, en el cual tampoco es fácil hacer negocios. También hay que recordar siempre que Donald Trump, más que un político, es un hombre de negocios y él quiere hacer negocios. Entonces, los chinos dicen, donde entran los negocios no entra la guerra. Bueno, dejar la estructura de gobierno de un Estado, de un gobierno que está mal o bien con sanciones, etcétera, pero más o menos lleva adelante el gobierno desde hace 27 años, es algo que haría un empresario.
dar un salto al vacío, poniéndolo en manos de la oposición, que no tiene expertise, que ya Donald Trump apoyó a Guaidó, ¿te acordás de su primer mandato? Y Juan Guaidó está hoy comprobado y reconocido por todo el mundo que fue corrupto, se apoderó de dinero que no le correspondía y fue totalmente inservible. No hizo nada práctico para el llamado cambio de régimen. Entonces, Donald Trump optó por una salida empresarial, una decisión empresarial. Fíjate que ahí ya hay una anomalía para entender quién es Trump, cómo se maneja Trump. Más allá, repito, del estilo muchas veces grosero y chocante que tiene, de esta acción puntual que la condeno, pero hay una anomalía. Entonces, la gran incógnita es, ¿cómo se va a manejar con nuestra región? ¿Se va a manejar con el garrote y la zanahoria? ¿Se va a manejar con la lógica de expoliación? ¿O tal vez ya ha aprendido también de China? ¿Ha aprendido que se puede obtener el ganar-ganar? Que no sería extraño entenderlo de parte de un empresario, porque generalmente un empresario quiere hacer negocios con sus socios y que a los socios les vaya bien para seguir haciendo negocios. ¿Entendés? Es otra lógica. Entonces, interrogante en nuestra región, ¿qué puede pasar? Bueno, ustedes en Perú tienen un desafío enorme. Ese megapuerto que se hizo con inversión china, que por supuesto yo no creo que China vaya a salir de ahí. Pero vos fijate, como sí presionó del puerto de Chancay, no dijo nada, hasta ahora que yo haya escuchado, pero sí de los puertos que tenían empresas chinas en el canal de Panamá y que ya hizo presión y China no tuvo ningún problema y los vendió a, si no me equivoco, a BlackRock, al fondo de inversión. Entonces ahí tenemos todo un juego de equilibrios, de respeto de zonas de influencia y de convivencia en otros. Yo creo que en el caso de Perú va a haber una convivencia, arriesgo esto, seguramente Estados Unidos va a exigir un trato preferencial para sus intereses, y en países como el mío, que también mencionabas a la Argentina, y desgraciadamente tenemos el caso del que da todo sin pedir nada, y es más, da hasta lo que no piden. En ese caso, por supuesto, va a aprovechar y va a agarrar para desgracia de los argentinos. Yo creo que en nuestra región se puede contar con el decir, hay oferta de socios, está Rusia, está China, y otros socios de menor envergadura, y hay que ver, repito, si Estados Unidos está dispuesto a plantar bandera y decir, esta es mi área de influencia, pero vamos en un ganar-ganar. Yo creo que en cierta medida Venezuela puede llegar a ser un experimento de eso. Hay que ver. Yo siempre digo una frase, Perón era un gran hacedor de frases y decía, para conocer al Rengo hay que verlo caminar. Yo creo que estos 90 días de esta transición, que puede ser más tiempo, también se ha dicho, puede ser un experimento de ver cómo va esto. Porque en nuestra región tampoco resultó el que Estados Unidos instalase esas oligarquías nacionales corruptas que se llenaban del dinero de las riquezas nacionales, un grupo minúsculo y con grandes mayorías hambriadas. Estados Unidos vio que eso solo fue el caldo de cultivo de odio, de resentimiento. Vamos a ver, esta acción de Donald Trump está también vinculada a una desesperación que tiene el republicano, en la cual tiene poco tiempo, tiene apenas 3 años con elecciones de medio término en las cuales él tiene que lograr muchas cosas. Lo dijo en los últimos días, la importancia de la elección de medio término, aunándola y atándola a un posible impeachment que quieran hacerle, que sin duda va a ser así, pero yo creo que hay algo subyacente más importante, poder tener los 2/3 necesarios y el favor de su partido para dar por tierra con la 22ª enmienda, que es la que obtura una reelección, que es algo de lo que ha hablado, un tercer mandato, que sería vital y dejar el terreno allanado para seguramente el que creo que va a ser su sucesor, J.D. Vance, porque estos proyectos no se afianzan ni en 4 ni en 8 años. Así que cerrando, yo creo que hay puertas abiertas, hay incógnitas, no tenemos que caer en la tentación de simplificarlo a Donald Trump. Yo creo que es una personalidad compleja.
en estos días ha anunciado cosas alucinantes para un republicano clásico, como el de prohibirle a los grandes fondos de inversión comprar viviendas unifamiliares, tomando una medida en favor de la clase media trabajadora estadounidense. Es más, con la posibilidad hasta de obligarlos a deshacerse de las carteras que ya tienen hoy, las propiedades que ya tienen hoy en cartera. Entonces vos fíjate que el desafío al que nos enfrentamos es muy grande, apasionante para los que amamos la geopolítica. Sin duda hay que decir, y con esto cierro, así seguimos la charla, hay que decir fuerte y claro, César, que lo del sábado fue una violación del derecho internacional y que hay que condenarlo, te guste Maduro o no te guste, porque esto mañana puede ser por un presidente que sea de nuestro agrado, pero que lleva adelante una política que no le gusta a quien esté de turno en la Casa Blanca en ese momento. Y esto no empieza ahora, empezó con la invasión a la Embajada de México en Ecuador hace algunos años, una violación flagrante del derecho internacional, el bombardeo al consulado de Irán en Damasco, también por parte de un Estado como el Estado de Israel. Entonces, esas líneas que se van corriendo terminaron derivando en esto que vimos el sábado, que es inaceptable. Y digo esto y con esto cierro porque estas reglas que se tenían que respetar y no violar, que por supuesto vimos que se pueden violar y se pueden irrespetar, son las únicas que nos separan de un mundo con respeto por los estados a la ley de la selva y justamente que el más fuerte haga prevalecer sus intereses por encima del resto. Tú has mencionado unos puntos que me parecen súper interesantes para continuar con esta charla, con este acercamiento, ¿no? Al análisis internacional y a la comprensión de la geopolítica por parte de las personas que nos están escuchando a través de las páginas de la universidad. Lo primero es que estoy completamente de acuerdo cuando mencionas de que el hecho ocurrido en Venezuela no es un hecho aislado, sino que es la consecución lógica de la estrategia de los Estados Unidos en otros países, con resultados nefastos como en Libia, como en Yugoslavia, como en Irán, que se ha visto pues que cómo han quedado estos países, ¿no? Lo otro es de que lamentablemente los medios de comunicación, en mi país por lo menos, tienen una información bastante sesgada al tratar el tema que ahora nos convoca y bueno, como tú bien mencionas, ¿no? Una pereza en todo caso con respecto a la información que termina desinformando al que está pendiente en los medios oficiales, ¿no? A través de la línea y de la lógica también de los que conducen estos medios, ¿no? Ese es por otro lado. Y lo otro, Cristian, es de que efectivamente, ¿no? En nuestro país hubieron unos hechos bastante interesantes con respecto a cuestiones internacionales o a reconfiguración del sistema internacional. Uno de estos hechos fue en el 2024 que se realizó la cumbre de la APEC, ¿no? De las 36 economías más importantes del mundo, y entre ellas estaba China. Lo del puerto de Chancay, que ha significado pues una conexión con ese nuevo mundo que se está gestando a través pues del puerto con capitales chinos. De lo cual nuestro país lo celebró, la presidenta lo celebró, lo inauguraron, pero digamos que a nivel de inversiones económicas, en nuestros países o el Perú por lo menos no tiene ningún recelo con la República Popular de China. Igual, en Cajamarca, por ejemplo, lo mismo, ¿no? En Cajamarca, el hospital más grande en construcción ahora en Cajamarca se está haciendo con dinero y con capital y con empresas chinas, ¿no? Digo esto porque pareciera que cuando hablamos de China, cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de Irán, nos pareciera tan... Sin embargo, las implicancias creo que parten por ahí, ¿no? Por la cuestión económica que deja de ser un motivo o una razón para desvincularse en lo político, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema que te menciono con China, tenemos, por ejemplo, en el desierto del norte del Perú, también instalaciones de empresas de los Estados Unidos que están armando ahora mismo partes de aviones, ¿no?
una fábrica de partes de aviones. Entonces sí, pareciera y no pareciera, sino que así es, que se está reconfigurando las influencias y que nuestros países, el Perú por lo menos, se convierte en un país en donde se invierte, y no solo se invierte, sino que se abren espacios de producción que van a, en el caso que te mencioné, a fortalecer, digamos, la seguridad de estos países, ¿no? Lo otro es que sí, y acá va mi pregunta, ¿no? Efectivamente, el orden como está existiendo, el ordenamiento jurídico o la seguridad internacional de esta Organización de las Naciones Unidas a través de los pactos de la posguerra, se han visto o hemos logrado ver de que están cayéndose, que se están debilitando o que estamos entrando a otro momento, ¿no? Lo que pasa en Ucrania, por ejemplo, todos los medios de comunicación o algunos medios de comunicación condenaron o los hechos de Ucrania, pero sin embargo, de acá del lado de Venezuela, todos lo celebran, ¿no? Entonces, frente a esto, Cristian, ¿tú crees cómo, a partir con las herramientas de la geopolítica, del análisis internacional, cómo podemos explicar eh, la, que este hecho, la captura de Maduro y todo lo que ha implicado, está redefiniendo el equilibrio internacional, está redefiniendo la seguridad internacional, está redefiniendo la arquitectura misma de la seguridad internacional, ¿no? ¿Y qué implicancias tiene esta nueva configuración para la transición a ese mundo que también se está gestando, ¿no? Ese nuevo mundo en donde ya no hay un solo gendarme del planeta, sino que hay varios espacios de influencia política, cultural y, por supuesto, económica. Bueno, a ver, no sé si vos me estás tomando bien porque la imagen veo que se ha congelado. Sí, sí te escucho, pero tu imagen se ha congelado, pero sí te escucho. No importa, lo importante es lo que se dice, así que vamos para adelante. Y, a ver, lo que está ocurriendo ahora es, yo creo que es como una situación sísmica, por decirlo de algún modo. Es un mundo que se termina de acomodar a una nueva situación, entonces vienen esos remesones que hasta que se termina de acomodar cada cosa en su lugar. Esto se une a lo que comentaba también hace unos segundos, que Donald Trump no tiene todo el poder, ni mucho menos dentro del Partido Republicano. Necesita de personajes que son bastante contrarios a lo que es sus planes de fondo. Incluso, te lo voy a mencionar, uno de ellos es Marco Rubio, aunque paradójicamente esté en su equipo en un lugar de preeminencia como es el de secretario de Estado, pero sabemos que es un neoconservador. Tal vez por esa misma característica está un poco a cargo de lo que es esa área de influencia, ¿no? De toda América. Fíjate que está con lo de Groenlandia, está con diferentes temas, pero fíjate que de Ucrania lo sacó completamente de las negociaciones en Ucrania porque sabe que eso lo puede malograr porque está en contra de los intereses de los neocon, como también otro que es Lindsey Graham. Pero bueno, por esto mismo, vos fijate que él tiene, a diferencia de su primer mandato, tiene un grupo leal, pequeño pero leal, con J.D. Vance, con Tulsi Gabbard, con Kennedy Jr., con Kash Patel en el FBI, con el director de la CIA, que a pesar de eso la CIA sigue teniendo una especie de autogobierno en el cual le pasa información falsa a Donald Trump. O sea, está en una situación endeble, lo que hace que se sume mucho más desesperación en sus planes, aunque suene raro decirlo, porque Donald Trump agarra, yo siempre lo digo, un Estados Unidos debilitado en lo militar, porque más allá de que pueda ser una operación que fue ejecutada de forma brillante el sábado, más allá de lo lamentable por lo violatoria del derecho internacional, pero con una potencia de primer orden no puede enfrentarse hoy Estados Unidos con China, con Rusia. De hecho, en las últimas horas emplazó a la empresa Raytheon, una de las principales armamentísticas de Estados Unidos, a incrementar la producción y reinvertir
o si no, se iban a arrepentir y le iban a pasar muy mal, si seguían liquidando dividendos y todo, priorizando el directorio en lugar de la reinversión en base al interés nacional. Entonces, Donald Trump tiene la crisis de la clase media, de la clase trabajadora, lo que decía antes de poner la lupa en el tema de la vivienda, y otros temas internos. Kennedy Jr. hablaba del secretario de Salud en estos días también, y emplazando a las empresas alimenticias, mejorar la calidad de lo que come el pueblo estadounidense, porque se ha deteriorado la salud enormemente con crisis de obesidad, etcétera. Mediante justamente esto que parece que el globalismo fomenta, esto de dejar de consumir proteína animal, tirarse a los a los procesados, a los carbohidratos. Son cosas que parecen menores, pero van armando todo un panorama. Y de vuelta, le corre el tiempo, esa imposibilidad de una reelección por parte de él o solamente 2 mandatos por parte de su sucesor. Entonces, esto es lo que provoca, creo yo, estas reacciones tan intempestivas que se llevan por delante. Es como que entra llevándose todo por delante a los codazos, porque lo que le falta es tiempo. Eso que tiene Rusia y que tiene China, que son civilizaciones milenarias y que tienen otra contemplación y otro tiempo, incluso por sus mismos sistemas legales y electorales, Donald Trump entiende que no es así. Y Donald Trump también entiende, no dudando de sus buenas intenciones para con su país, y recalco porque va a saltar el que se ponga muy hostil hacia esto que estoy diciendo. Yo no dudo de sus intenciones para con su país, y en ese sentido yo creo que Estados Unidos sufrió una desindustrialización muy grande, está en una situación muy caótica en muchos sentidos, y en ese aspecto yo, Donald Trump, como buen conservador, admira mucho y siempre lo ha dicho a Ronald Reagan. Yo, sin embargo, lo veo mucho más parecido, salvando las distancias, que era de una calidad política superlativa y muy superior a Donald Trump, pero yo lo veo más parecido a Franklin Roosevelt, porque Franklin Roosevelt agarró el país en un momento tremendo durante la Gran Depresión, tuvo que sacarlo de ese estado de cosas, e incluso tuvo que tomar medidas extremas, como vos recordarás, cuando prohíbe la tenencia de oro por parte de los particulares en los Estados Unidos, y obliga por ley, bajo pena de prisión, a tener que entregar el oro a cambio de dólares en lo que eran las instituciones bancarias. ¿Por qué esto? Porque la gente no confiaba en el billete verde. Entonces ahorraban en oro, y esto debilitaba las arcas y el respaldo justamente del dólar, que en ese momento estaba el patrón oro. Entonces, una persona dispuesta a tomar decisiones y medidas extremas por el interés de su país. Yo en eso lo veo parecido a Donald Trump. Eso es para bien y para mal, porque esto de Maduro, como se ve en la imagen, es para mal. Igual de fondo va a haber que ver cómo se sigue esto sucediendo. Hay que ver el juicio, ya la acusación de narcotráfico, por lo menos esa de ser cabeza del cártel del Sol, es una invención en toda regla, porque yo siempre digo, vos recordarás, César, nosotros podemos hablar del cártel Tijuana Nueva Generación, el cártel de Jalisco, los Chapitos, el cártel de Cali, de Medellín, etcétera. Cártel de los Soles nunca lo escuchamos, más allá de un título, una invención periodística para caracterizar a 2 militares, 2 generales venezolanos que estaban coludidos en complicidad con el narcotráfico para hacer la vista gorda, pero antes incluso de Chávez. Y se le puso ese nombre coloquial de cártel de los soles por los soles que tienen en las charreteras el uniforme de los generales
jóvenes venezolanos. Entonces hay que ver también eso, cómo termina resultando, con un pragmático, no es ideológico Donald Trump, más allá de que habla de comunistas y habla de esto y del otro, básicamente es un pragmático y un realista que, como decía antes, quiere hacer negocio. Pero bueno, esta situación que yo caracterizo como sísmica es algo que yo creo que una vez que se terminen de resolver ciertas cuestiones, como puede ser la guerra de la OTAN contra Rusia, que pueda terminar de doblegar a los europeos que le llevan la contraria y que van en contra de los intereses que defiende Donald Trump. Hay que recordar que son globalistas y están a favor de esta corporatocracia que se ha instalado. Hay que recordar Macron, por ejemplo, como un personero de la banca Rothschild, Sturmer, de intereses también de las corporaciones, de los fondos de inversión, Merz de Goldman Sachs, de BlackRock, perdón. Entonces, Donald Trump, si bien viene del ámbito empresario, es un empresario, pero son esos empresarios que creaban riqueza real, que construían edificios. ¿Entendés? Es una economía real contra una economía financiarizada. Entonces, yo creo que una vez que se acomode eso, ahora está el tema de Groenlandia, que va a ser una explosión nuclear al seno de la OTAN. Ya están hablando los daneses que ellos van a responder con fuego si llegan a entrar tropas estadounidenses en Groenlandia, que van a disparar primero y preguntar después. Bueno, una vez que pase todo eso, que se termine de plasmar la paz en Ucrania, seguramente que pasen las elecciones de medio término, yo creo que ahí va a venir un sentarse a hacer ese segundo Yalta 2.0, que le llaman algunos, en el cual se sienten Xi Jinping, Putin y Donald Trump. Yo creo que no como, y con esto cierro para no extenderme tanto, pero la conferencia de Yalta se le hizo mala prensa. Se reunieron los grandes líderes vencedores de la Segunda Guerra Mundial para repartirse el mundo. Eso también es un análisis con pereza intelectual. Yo creo que fue mucho más que eso, fue delinear la arquitectura del derecho internacional, las Naciones Unidas, para evitarnos una nueva tragedia, la más grande de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Eso se malogró en gran medida con la traición de Truman, en lo que era esto pensado para ser las Naciones Unidas dirigidas por las naciones vencedoras, aliadas y amigas. Esto lo traiciona Truman cuando inicia la Guerra Fría. Y yo creo que lo que se hizo fue ordenar un mundo más seguro con áreas de influencia. Y yo creo que, bueno, eso es lo que va a suceder, pronostico eso, tal vez me equivoque, pero sin duda que antes de pasar esa instancia tienen que acomodarse los melones, como decimos en Argentina, y en ese sentido creo que este año puede ser crucial para eso. Bueno, lo que se evidencia entonces a partir de los hechos que estamos comentando es justamente esa tensión internacional, ese sismo, ese movimiento de las placas tectónicas de la geopolítica internacional que producen justamente hechos como los que tú estás comentando ahora o con los que estamos comentando en esta edición internacional de nuestro programa, de que ha ocurrido en Venezuela y por supuesto tiene un impacto para Latinoamérica, Hispanoamérica y por supuesto para el mundo. He recibido algunas preguntas, Cristian, y las estoy seleccionando y la que te voy ahora a hacer llegar es la pregunta que nos hace nuestro vicerrector de investigación, el doctor Carlos Rosales Laredo, que anota lo siguiente, dice, diversos actores internacionales han cuestionado la legalidad de esta operación, señalando una posible vulneración de las naciones, de la Carta de las Naciones Unidas. Desde una perspectiva académica, dice, ¿estamos ante una crisis del derecho internacional o estamos frente a la reafirmación de una lógica del poder, del realismo político? Y continúa, este hecho, dice, evidencia una subordinación del derecho internacional a una lógica de poder realista. ¿Y qué consecuencias puede tener este precedente para el principio de soberanía y legitimidad
de los sistemas democráticos y de un sistema multilateral? Nos pregunta el vicerrector académico, el doctor Carlos Rosales Loredo, que nos está haciendo llegar este aporte también a manera de pregunta, sin antes también indicarte que está muy contento de que estés con nosotros y una felicitación de antemano y que se siente muy honrado también de que estés compartiendo este episodio con la Universidad Nacional de Cajamarca. Adelante, Cristian. Yo me siento, como lo dije al comienzo, súper feliz y honrado y distinguido por esta invitación y le agradezco al señor rector sus palabras. Una excelente pregunta, por supuesto, y yo creo que sin duda tiene que haber una reformulación del derecho internacional. Hay cosas que, como bien lo decía, a ver, el, lo que surgió de Yalta como ese bosquejo de las Naciones Unidas fue algo salido principalmente de la cabeza de Joseph Stalin y de Franklin Roosevelt, dos líderes mundiales, triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente, a ver, el 80% del esfuerzo militar nazi se destruyó en la Unión Soviética por parte del Ejército Rojo y también, por supuesto, la arrolladora industria estadounidense también tuvo un aporte importantísimo en todo esto. Así que creo que fueron los dos grandes vencedores y también tenían una excelente relación a nivel personal, un gran entendimiento. Y yo creo que obviamente esas Naciones Unidas pensadas, como dije hace unos segundos, para ser organizada y dirigida por las potencias victoriosas como socios, aliados y amigos, se desvirtuó, por supuesto, absolutamente con Harry Truman y la Guerra Fría. A pesar de eso, la organización mundial pudo seguir evitando una tercera guerra mundial y gestionando más o menos de forma virtuosa los conflictos, pero por supuesto que no del todo, porque siempre, a ver, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se volvió algo casi inoperante, porque siempre el derecho a veto de una parte u otra da por tierra con cualquier resolución ante un conflicto sensible, como podría ser hoy el conflicto en Gaza, o especialmente hace algunos meses. En este sentido, yo creo que tiene que haber una reformulación. Al mismo tiempo creo que se tiene que reivindicar y tratar de sostener la esencia de la Carta de las Naciones Unidas, que muchos países se hacen eco de esto y lo dicen claramente, como China, Rusia y muchos otros países. Dar por tierra con esa iniciativa sería realmente un pecado, pero también tenemos que entender que el realismo también juega parte de la partida, no admitirlo y no querer verlo de frente, es tapar el sol con una mano. El realismo y la fuerza juegan un papel. Acá sí el mundo no cayó en una tercera guerra mundial, es por la disuasión nuclear, eso hay que decirlo, los que son enemigos de las armas nucleares. A ver, las armas nucleares nos han evitado el tener una tercera guerra mundial. Hay que decirlo claramente, que no lo ve, no sé qué película está viendo. Es más, subo la apuesta, si no existieran las armas nucleares, hoy Rusia ya estaría bajo el asedio de los 32 países de la OTAN abiertamente con botas en el terreno, llevando al mundo a una catástrofe, porque serían, si tuvimos la cantidad de muertos que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, ni me quiero imaginar lo que sería una guerra convencional hoy con la tecnología militar que hay, sacando de lado las armas nucleares. Entonces, el peligro nuclear, esa garantía de destrucción mutua, creo que si no caen en manos de dementes, las armas nucleares, por supuesto que tienen un efecto virtuoso. Y decía, yo veo más un futuro, me puedo equivocar, esto es análisis y sentido común, por cómo se perfila este mundo tripolar, multipolar, digamos, con una preeminencia de tres grandes polos. Yo creo que va a ser un mix entre el derecho internacional, un derecho internacional tal vez ayornado, adaptado a estos tiempos, a este siglo XXI y a justamente ese mundo multipolar, por estas áreas de influencia, eso mismo va a generar una especie de tutelaje
pero al mismo tiempo creo que tampoco va a haber demasiado espacio para el atropello. Repito, esto que vimos el sábado es parte de estas placas tectónicas que se están acomodando. eh, y bueno, también va a haber que, porque esto acá, y con esto también cierro esta respuesta, tan interesante la pregunta del rector, hay que recordar que Donald Trump envió a un enviado, valga la redundancia, especial para Venezuela, que es Richard Grenell, que tuvo entrevistas personales con Nicolás Maduro a principios del año 25. Ni bien llegado Trump al Salón Oval, y dieron muy buen resultado en su momento, hubo un buen entendimiento, yo no sé después qué hizo fracasar este diálogo, tal vez fue la injerencia de Marco Rubio, sabemos el encono que tiene con los proyectos populares en nuestra región, su historia personal como cubano-americano sin duda debe tener una relevancia, pero lo cierto es que Donald Trump quiso dialogar. Entonces, y no digo que Venezuela no haya querido, Maduro también dio signos claros de querer dialogar, después creo que esto desgraciadamente se desvirtuó y fracasó. Pero yo lo veo más por ahí. Un diálogo, una realidad en la cual haya diálogo entre las partes, pero que también vamos a tener la certeza, para bien o para mal, que la fuerza va a jugar su papel y ya sin pruritos y sin hipocresía. Donald Trump habló 22 veces sobre el petróleo en la conferencia de prensa que dio después de la operación que terminó en el secuestro de Maduro. Y no dijo ni una vez la palabra democracia. Y los europeos, fíjense qué cosa curiosa, los europeos dijeron, no, bueno, habría que modificar ese discurso porque avala la narrativa venezolana y habría que hablar más de democracia y de libertad. Bueno, es la hipocresía por encima del realismo descarnado, pero realismo puro y duro de Donald Trump. Muchísimas gracias por la respuesta. Espero de que nuestro vicerrector académico haya quedado satisfecho con esto. Si no es así, nos puede replantear la pregunta también. Y por aquí también me escriben de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Recibe un saludo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el señor Joaquín Ramírez. Y se hace presente también en esta sesión el licenciado Jorge Luis Rojas, alcalde. Él es regidor de la municipalidad, quien anota lo siguiente, Cristian, para que nos ayudes también con esta pregunta que nos hacen llegar. Cristian, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Dice, la operación Absolute Resolve marca un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela y en la arquitectura de seguridad. Más allá de los resultados inmediatos, plantea interrogantes profundas sobre soberanía, legalidad internacional y el retorno de lógicas de poder propias de un orden global cada vez más multipolar y cada vez más conflictivo, dice. Y la pregunta es, ¿se abre la puerta a una reinterpretación funcional de la legalidad internacional en función a los intereses estratégicos de las grandes potencias? Es la pregunta que nos plantea el señor regidor Jorge Luis Rojas, alcalde. Sí, sin duda, e incluso, mira, la pregunta tan interesante y que agradezco también que sean parte la municipalidad de este proyecto tan valioso, porque hablar de estos temas es muy importante y que llegue al común de la gente. Me desvío un segundo, el general Perón decía la verdadera política es la política internacional y muchas veces a nuestros pueblos se le regatea esta información que en definitiva es la que, como vos muy bien dijiste, termina gravitando en nuestra vida diaria. Dicho esto, yo creo que, mira, pensaba en el tema de Ucrania. Rusia pidió incesantemente, y fue algo pactado, solo que se violó y no quedó por escrito por negligencia de Gorbachev, que la Alianza Atlántica no se iba a expandir hacia el este ni una pulgada. Y esto sí ocurrió después de la reunificación alemana, ocurrió después de la caída de la Unión Soviética. Y la gota que colmó el vaso
fue sin duda el intento descarado de, después de haber sumado en 2004 a 3 ex repúblicas soviéticas como los bálticos, los países bálticos, a la Organización Atlántica, querer sumar a Ucrania y a Georgia. Esto condujo a, bueno, la situación bélica de 5 días con Georgia por parte de Rusia, cuando se intentó una limpieza étnica contra la población de Osetia del Sur, pero bueno, sería largo relatarlo, no quiero detenerme en eso, pero sí, concretamente, lo sabemos, con el golpe de Estado en 2014 en Ucrania, y Rusia pidiendo algo que, si uno lo analiza detenidamente, es de toda lógica, cuando pide no ser rodeada con bases militares hostiles. La OTAN desde su creación tuvo una finalidad de hostilidad hacia la Unión Soviética, que después se perpetuó contra Rusia. Entonces pedía no ser hostigada, no ser amenazada con la instalación de misiles a una distancia tan corta que haría imposible una respuesta. Y esto también sería comprensible si Estados Unidos lo plantease, si se intentase por parte de Rusia o de China instalar bases militares con la anuencia de México en ese territorio o en Canadá. Recordemos lo que pasó en Cuba cuando se instalaron los misiles soviéticos. El presidente Kennedy dijo que no tendría ninguna duda en iniciar un ataque nuclear contra la isla si no se retiraba ese armamento que amenazaba a los Estados Unidos. No tuvo ningún problema en decirlo, y estoy seguro que lo hubiese hecho. Esto obviamente, la instalación de esos misiles en Cuba respondían a la instalación de misiles con anterioridad nucleares en Turquía y en Italia. Después, obviamente, la crisis de los misiles se saldó con la retirada del material soviético de la isla caribeña, pero también del material estadounidense de Turquía, y aparte la promesa de nunca más volver a intentar una invasión de Cuba como fue la de Playa Girón. Entonces, yo creo que, y espero no haberme desviado mucho del sentido de la pregunta, que creo que iba por este lado, sí se tienen que tomar en consideración esos elementos del realismo geopolítico. No se puede, como lo dijo el presidente Putin en reiteradas oportunidades, no se puede garantizar la seguridad de un país en detrimento de la seguridad de otro. No se puede garantizar la seguridad de un país amenazando a otro. Sí se tienen que hacer acuerdos de seguridad mutuamente vinculantes y jurídicamente vinculantes. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, obviamente, el nuevo orden internacional multipolar que se basa en el respeto mutuo entre los estados, sin importar su tamaño, poder económico, poder militar, superficie. Eso es lo que establece el nuevo orden multipolar. Y dentro de ese orden, que el derecho también garantice el respeto a estas cuestiones de seguridad y a no ser amenazado. Yo creo que eso sí se va a tener que tomar en cuenta, y seguramente yo creo que, por lo menos como lo veo yo, de acuerdo a mis análisis y incluso a los análisis personales de cada uno de los 3 líderes de las 3 grandes potencias, que llevan adelante algo que se llama diplomacia personal. Se generan los vínculos entre países también teniendo en cuenta la relación personal que se tiene entre Putin y Trump, Trump y Xi Jinping y Putin. Entonces, en ese sentido, lo que sí espero que aquel eslabón más delicado de la cadena es Estados Unidos, porque el sistema político del país estadounidense está diseñado para que el poder político sea débil y para que el poder de las corporaciones sean los que dirigen los lobbies, las corporaciones, y a tal punto se garantiza esto que, fíjate, y con esto cierro, el presidente Roosevelt, quien considero que fue el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, murió en ejercicio de su 4º mandato consecutivo, no existiendo esa 22ª enmienda. ¿Quién la establece ni bien llega a la presidencia?
Harry Truman, para garantizarle al poder real de los Estados Unidos, al poder corporativo, que nunca más iban a tener que padecer, entre comillas, a otro presidente como Franklin Roosevelt, que pusiera en primer lugar los intereses del país por encima de los de las corporaciones. Entonces, yo considero que sí, que tiene que ir por ahí el camino. Muchas gracias por la respuesta que nos has regalado, Cristian. Y sí, efectivamente, tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? Un poco saliéndome de lo que nos ha convocado esta tarde, que yo estoy completamente de acuerdo y es uno de los objetivos que tenemos desde la Universidad Nacional de Cajamarca. A veces las cuestiones internacionales, las relaciones internacionales, la geopolítica misma o la interpretación de la realidad, de los hechos más allá de las fronteras, suelen quedarse muchas veces, digamos, en círculos cerrados de los intelectuales de todo el mundo y que tenemos poco acceso, digamos, a una explicación un poco más académica, un poco más con estas herramientas que tú nos has expuesto esta tarde. Uno de los objetivos de Diálogos con Sentido de la Universidad Nacional de Cajamarca es justamente ese, ¿no? El poder tener un espacio en donde la información que es una información académica de peso, ¿no? En el sentido de que tiene muchos nuevos conceptos. Nosotros queremos trasladarla justamente a la universidad de nuestros estudiantes y qué bueno que en esta oportunidad hayan estado representantes de la municipalidad, representantes de nuestra misma universidad y también gente de la Cámara de Comercio, que bueno, te hago llegar las felicitaciones también de nuestro amigo Samuel, que es presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca y que me dice que se ha quedado encantado con la disertación que nos ha regalado y que espera que en otro momento también poder hacer algo dentro de la misma Cámara, ¿no? Entonces hemos cumplido el objetivo que nos habíamos planteado, que es justamente ese, ¿no? Es aterrizar un poco la complejidad de las relaciones internacionales a partir de hechos que vemos todos los días en la cotidianidad de las personas, ¿no? En la cotidianidad de cajamarquinos se ha visto la foto de Maduro detenido, se ha visto o se ha escuchado a Trump hablando que va a tener o le va a dar una transición democrática al país por las cuestiones que padecen con respecto a su economía. Y bueno, más allá de eso, la información queda sesgada. Entonces, hemos logrado, por lo menos yo me siento contento porque hemos logrado aperturarnos a tener una explicación distinta, pero por ser distinta, no precisa. Y qué bueno que la universidad se haya comprometido con estos espacios. La verdad, para mí es una responsabilidad bien grande el tratar de un poco, digamos, interpretar toda esta complejidad de conceptos para que el cajamarquino, el peruano, común y corriente pueda entendernos. Quiero también trasladarte una pregunta que me parece muy interesante y sobre todo por el peso de la persona que está haciendo esta pregunta, ¿no? Que esta es de la Confederación General de Trabajadores de Perú, sede Cajamarca. Y yo no quiero cerrar el programa sin hacer esta pregunta porque es una pregunta bastante popular, ¿no? Y dice, dentro de la diplomacia internacional, nosotros como organizaciones sociales y como espacios populares queremos plantear o pensamos que se debe plantear la diplomacia popular, que sería el contacto directo con organizaciones que estén pensando en cómo las nuevas relaciones internacionales en este mundo multipolar van a causarnos efecto para la construcción de nuestros países en este escenario y por supuesto de América Latina, nos menciona. Y quiere saber cuál es tu opinión de este comentario que nos hace. Creo que es sumamente importante y celebro y me parece, agradezco la pregunta, felicito a los compañeros y es muy importante. Yo ahora en fines de octubre de este último año, del 25, estuve en Moscú por 3 foros a los que me invitaron y uno de ellos justamente era por los 100 años de la diplomacia popular. Y, y realmente es una herramienta que es muy importante, fundamental, porque
La diplomacia clásica es sumamente importante. El año pasado se cumplieron 140 años de los lazos bilaterales diplomáticos entre mi país y por aquel entonces el Imperio Ruso, y bueno, después pasando por todas por la Unión Soviética y pasando a la actual Federación Rusa. Es un lazo muy fuerte que tenemos en la Argentina y Rusia. Y sin quitarle importancia a eso, la diplomacia popular es la que hace que que las raíces penetren profundamente en la tierra, en nuestros pueblos, en nuestros corazones, el conocimiento mutuo, el intercambio que tiene que ver con el conocimiento cultural, el conocimiento artístico, el conocimiento de lo que somos como pueblos. Y es ahí cuando llegamos a conocer en profundidad qué son esas cosas que nos acercan, en las que somos parecidos o en las que somos distintos. Y en ese sentido yo creo que las organizaciones de los trabajadores tienen una importancia muy grande. De vuelta, celebro esta inquietud porque sin duda tiene que ver con una iniciativa puntual que sin duda llevan adelante, por eso la pregunta. Así que sí, por mi parte yo creo que es fundamental. Es fundamental porque, repito, cuando nos conocemos, cuando los pueblos somos los que nos conocemos y tenemos esos lazos, ni siquiera los gobiernos equivocados pueden alejarnos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con con lo que tú mencionas, y qué bueno que los compañeros, ¿no?, de la Confederación estén presentes en esta charla, porque nos motivan a nosotros, porque justamente este tipo de espacios están pensados también para acercarnos, ¿no?, acercarnos a los movimientos populares que estén repensando o que estén caminando también al ritmo de los nuevos cambios o de los cambios del siglo XXI, ¿no?, que estamos atravesando, como es la reconfiguración del sistema internacional en todas sus dimensiones, ¿no?, políticas, económicas, sociales y también de organizaciones sociales que están evidenciando en este momento aquí en la provincia, en el departamento de Cajamarca. Quiero también enviar un saludo para el embajador Igor Romanchenko, el embajador de la Federación Rusa en nuestro país, que también se hace presente en esta edición, y la verdad es que me siento muy contento de que este espacio haya llegado a donde nosotros hemos apuntado. Y quiero agradecerte nuevamente, Cristian, por esta amabilidad que has tenido con nosotros y con la Universidad Nacional de Cajamarca, y por supuesto con Cajamarca y con Perú, ¿no? Tenerte aquí nos da la oportunidad de aprender un poco más, de conocer un poco más sobre el tema y de empezar a tener una relación, digamos, un poco más dinámica entre dos países que la historia los reconoce como hermanos. Y no solamente la historia, sino la misma, el idioma, nuestra cultura, nos hermana, ¿no? En una posibilidad de construir también un nuevo polo territorial de desarrollo, de poder en este mundo multipolar que el siglo XXI ya nos está poniendo frente a los ojos, ¿no? En ese sentido, Cristian, a través de la Universidad Nacional de Cajamarca reiteramos nuestro agradecimiento, sin antes mencionarte de que estaríamos muy gustosos, muy encantados de volver a invitarte para otra sesión, tal vez con otro título, si es que tú nos lo permites, si es que tienes tiempo, y si te parece lo correcto de que la universidad siga contando con este tipo de charlas, este tipo de conversatorios con personas tan doctas como es el caso del profesor Cristian Lamesa, y nosotros agradecemos profundamente este aporte académico que sin duda contribuye a la comprensión crítica de un acontecimiento clave internacional que va a reconfigurar de una y de varias formas las estructuras sociales, políticas y económicas también del Perú y por supuesto de Cajamarca, ¿no? Desde la Universidad Nacional de Cajamarca reafirmamos nuestro compromiso con la producción del conocimiento y de espacios de análisis riguroso y del diálogo académico con el mundo y con especialistas internacionales que contribuyan a que la información y el conocimiento llegue a espacios populares que fortalezcan las dinámicas sociales en el siglo XXI. Unas palabras que puedas regalarnos, Cristian, para cerrar este espacio, más no
nuestro contacto, más no esta amistad que tal vez podamos tejer entre usted y, por supuesto, nuestros espacios académicos. Sí, por supuesto. Mira, te escuchaba y pensaba en lo de la diplomacia popular y pensaba cómo incluso ni siquiera una medida espantosa que me da vergüenza recordarla, tomada por un gobierno de mi país en un momento delicado y dramático de la historia del Perú, con un enfrentamiento con un país hermano también, la venta de armas del gobierno de Menem. Ni siquiera eso nos pudo separarlo, fíjate, cuando realmente los pueblos son hermanos y esa diplomacia popular es indestructible. La historia común, el idioma, todo lo que tenemos, creo que eso tenemos que ponerlo siempre de relieve y que de México para abajo seamos uno. Incluso con España, ¿por qué no decirlo? Tenemos una lengua común y creo que no es poca cosa. Yo muy agradecido por la invitación, quiero mandarle un cálido abrazo, un cálido y respetuoso abrazo al señor embajador de la Federación Rusa allá en Perú, que hizo llegar los saludos. Para mí también es un honor que haya estado de alguna manera presente en esta humilde charla. Al presidente de la Cámara de Comercio, que cuente conmigo. Yo siempre estoy dispuesto para estos temas y para poder llevar humildemente mis opiniones, mi análisis y algún conocimiento a quienes quieran escucharlo. Y por supuesto que, querido César, dispuesto y a disposición de la universidad para lo que haga falta. Podemos charlar de muchos temas que creo que son importantes. Bueno, justamente la Federación Rusa, que hoy es un actor central en este mundo multipolar, y creo también un faro y un ejemplo para toda la humanidad en muchos sentidos, en la defensa de los valores tradicionales, de las cosas valiosas como la familia, la fe en Dios y tantas cosas que construyeron nuestra civilización y que hoy en Occidente están bastante olvidadas. Así que creo que podemos hacer un gran trabajo juntos y de vuelta. Yo me siento realmente honrado y feliz de que hayan pensado en mí para esta charla. No, todo lo contrario, Cristian, muchísimas gracias. Nosotros nos sentimos honrados con tu presencia. Yo quiero cerrar este espacio y agradecerte con algo que mencionaba y siempre lo repetía constantemente el gran, ilustre peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Él decía, no, construyamos la patria grande, unámonos como latinoamericanos y pensémonos como un solo territorio hacia el futuro. Tomemos parte de la historia y tomemos nuestro lugar para caminar como hermanos de una sola patria. Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Cámara de Comercio y Producción, quienes este sábado 10 de enero estarán honrando al nuevo presidente, el ingeniero Samuel Ortiz, y su nuevo consejo directivo para este año que estamos iniciando. Saludos para todos los integrantes de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Quiero también mencionar que el día de mañana estamos con una conferencia muy interesante también con Edinson Carranza. Él estudió en Argentina y luego se especializó en la Federación Rusa. Él es ingeniero en informática y mañana nos va a regalar la conferencia Inteligencia Artificial y Ecosistemas Digitales, Desafíos y Oportunidades para Cajamarca. Esto gracias a la Municipalidad Provincial de Cajamarca en conjunto con nuestra querida universidad. Muchísimas gracias, Cristian. Nos vemos en otra oportunidad. Ha sido un placer para todos nosotros. Hasta pronto. Gracias a vos, César, y a la universidad, y bueno, un cálido abrazo a todos los presentes. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este encuentro internacional con nuestro
amigo, el profesor, analista internacional, experto en geopolítica, escritor y fotógrafo, Cristian Lamesa, quien nos ha acompañado desde la República Hermana de Argentina y con quien hemos compartido este espacio académico brindado por nuestra Universidad Nacional de Cajamarca. Gracias a todos los que han participado y siguen todavía participando, pero bueno, he tenido que seleccionar las preguntas. Pero por interno, tal vez coordinando con Cristian, nos pueden responder las que no han sido expuestas públicamente en este espacio. Un agradecimiento también para el director de la radio de la Universidad Nacional de Cajamarca, el señor Jorge Malca, quien también está gustoso de compartir estos espacios con nosotros. Entonces, nos vemos en una próxima edición.